Bueno, 10 minutos me dijiste. Sí. Bueno, empiezo por decir que yo sí fui profundamente provocada por esa introducción. Hay varias aclaraciones que quiero hacer y compartir con ustedes. Entonces, voy a hacer algunas aclaraciones sobre la primera parte de la introducción y después les voy a contar qué es lo fundamental que nosotros identificamos y que buscamos quedara en el Acuerdo de París para que fuera, digamos, el catalizador de acción que necesitábamos a nivel nacional y a nivel internacional. Lo primero es que Colombia firmó el Acuerdo de París mañana hace un año, el 22 de abril, en el evento que se hizo en el marco de las Naciones Unidas, que fue este evento especial en el que firmaron muchísimos países y algunos han ido firmando después. Colombia, en efecto, no ha ratificado el acuerdo. Y la razón escapa un poco al ejercicio que puede hacer la Cancillería y escapa un poquito al control del Ejecutivo. Primero, el proceso para la ratificación es supremamente largo. Nosotros primero hicimos un proceso de consulta para pedirle el concepto a las entidades que tienen competencia en la implementación sobre la firma. Como ustedes sabrán, y entiendo aquí estamos con varios internacionalistas, la firma lo que hace es manifestar, digamos, la voluntad del acuerdo de cumplir con el objetivo del tratado y de estar, digamos, conforme con el proceso, que, digamos, es un espaldarazo también a la delegación que hizo el proceso de negociación hasta ahí. La ratificación sí obligaría al país a cumplir las disposiciones puntuales del tratado. Entonces, tenemos que hacer dos consultas. La primera para la firma y la segunda para la ratificación. Esas consultas las hace la Cancillería y tenemos el visto bueno de todos los ministerios sectoriales que tienen competencia para la implementación y que tienen iniciativa legislativa. Además del DNP, que no tiene iniciativa legislativa, pero pues son supremamente relevantes para la implementación del tratado. ¿Qué hace la Cancillería con eso? Prepara una carpeta, la firman los ministros. Como ustedes saben, el presidente ha impulsado bastante el tratado, incluso se firmó en un consejo de ministros, cogió la carpeta y dijo, lo paso para firma. Ese es un proceso que suele demorarse muchísimo, mientras en un ministerio firman y lo pasamos al otro y al otro y al otro, y en el Acuerdo de París eran casi 8 firmas, y además las carpetas se pierden. No, ustedes no saben lo que es ese proceso de preparar siquiera la carpeta que se va para el Congreso. Nosotros radicamos el proyecto finalmente el año pasado y está en manos del Congreso. O sea, obviamente los enlaces legislativos de la Cancillería y del Ministerio de Ambiente y los ministros por su lado pues hacen, digamos, la labor que pueden para impulsar el proyecto en el Congreso. Lo han agendado varias veces, tuvo un primer debate el año pasado y fue aprobado por unanimidad. Estamos pendientes de que hagan el segundo debate. Lo han agendado 2 veces y no ocurre el debate porque además estamos compitiendo con la agenda de paz. Muy complicado. Tenemos también pendiente del de Minamata, que fue aprobado ayer, antes de ayer, por unanimidad también en primer debate en el Congreso. Por eso no hemos ratificado, y la mala noticia es que una vez el Congreso lo apruebe, ojalá antes del 20 de julio de este año, pasa a control automático de la Corte. Y la Corte, que también está con temas de paz, se está demorando entre 6 meses y año y medio. Y hasta que la Corte no dé su visto bueno sobre el tratado, no se puede depositar pues el instrumento de ratificación, lo que es gravísimo porque nos quedaríamos por fuera, como va a ocurrir con Minamata, de la primera conferencia de las partes del tratado. Y aquí voy a explicar una cosa que nos pasó. En efecto, el tratado entró en vigor, nunca antes había pasado algo así con un tratado internacional, ni siquiera había pasado un año y el tratado entró en vigor. Gran noticia, gran problema procedimental para nosotros en la negociación, muy complicado de manejar. ¿Por qué? Toma años negociar las decisiones puntuales que permitirían implementar el tratado, ¿sí? Hagan de cuenta, es como que salga una ley y tienen que reglamentarla. Entonces el tratado tiene unas disposiciones generales que obviamente ya están en vigor, pero hay que reglamentarlo. El protocolo de Kioto tomó 7 años para negociar los acuerdos de Marrakech, que son ya, digamos, ya no es un tratado, son decisiones de la conferencia de las partes para implementar el tratado. ¿Todos saben qué es la conferencia de las partes? Sí. A menos de que alguien me avise, no explico. Listo, sigo. Ok, entonces, 7 años tomó el Acuerdo de Kioto. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Aprobemos el Acuerdo de París en el 2015, que entre en vigor en el 2020 y tenemos 5 años para negociar. Pues el tratado entró en vigor en 10 meses. Es una gran noticia y otra vez un gran problema procedimental.
entre otras porque nos quitó el tiempo de negociación para tenerlo listo. ¿Qué pasó en la COP anterior? ¿Qué ocurrió en Marruecos? Se decidió que se acuñó, digamos, un nombre que se llama el Paris Rulebook, como el libro de reglas del Acuerdo de París. Y dijimos en Marruecos que ese acuerdo, que ese libro de reglas, tenía que quedar acordado en la COP24, que tiene lugar el próximo año en Polonia, que es en 2018. Eso hace que una negociación que pensábamos que teníamos 5 años, tenemos 2. Y es un trabajo enorme lo que queda por negociar, pero así como una carga de trabajo que va a ser bien impresionante. Cuando eso pasó en la negociación de París, se hicieron sesiones adicionales de negociación para el tratado. ¿Por qué entró en vigor tan rápido el tratado? Primero porque hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China. Esto, perdón la informalidad, lo pedaleó fuertemente el presidente Obama y se fue de la manito con China para anunciar su contribución nacional, para firmar y para ratificar. Lo hicieron en conjunto los dos, todo el tiempo. Obviamente las cosas han cambiado, pero por eso entró en vigor, porque eran 2 requisitos. No era el 55 países que cubrieran al menos el 55% de las emisiones globales. ¿Para qué? Pues porque no queríamos que firmaran un montón de islas, un montón de los países africanos chiquitos, y arrancamos a trabajar con el tratado con eso. Digamos, casi que no valía la pena si los grandes emisores no estaban. La Unión Europea, ¿qué hizo? La Unión Europea suele tener que esperar a que sus individuales miembros países ratifiquen para después poder ratificar como Unión Europea. La Unión Europea lo resolvieron internamente, ratificó sin que hayan ratificado sus Estados miembros. Y eso hizo, ellos fueron los que hicieron pasar el umbral de las emisiones y entró en vigor el tratado. ¿Qué pasó entonces? Tocó convocar a la primera conferencia de las partes, actuando como reunión de las partes del protocolo del Acuerdo de París. Y estábamos por fuera un montón de países, incluidos Colombia. Entonces, claro, hay un debate enorme, no nos pueden dejar por fuera, nosotros contamos con 5 años para ratificar, hay países cuyo proceso simplemente no se puede hacer más rápido, como el de Colombia, y menos con la coyuntura de paz. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a abrir la CMA, no se llama COP, sino CMA, y el protocolo de Kioto se llama CMP. Vamos a abrir la CMA y la vamos a suspender hasta el 2018. Por eso la CMA no adoptó decisiones en Marruecos. Por eso dijimos, el Acuerdo de París va a tener su libro de reglas en el 2018, en donde la CMA va a cerrar su primera sesión, con lo que, porque, ¿qué hizo el Acuerdo de París? Perdón, me devuelvo. No se puede leer aislado el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el Acuerdo de París y la decisión 1CP21 de la COP, que es donde está mucho más detalle que el acuerdo y donde están muchos de los mandatos que quedaron de lo que queda por negociar. Entonces, ¿qué dice la decisión 1CP21? Tal cosa que está pendiente la decidirá la CMA1. Tal cosa que está pendiente lo decidimos en la CMA1. Tal cosa, CMA1, que en nuestras cabezas iba a ser en el 2020, cosa que no pasó. Entonces, lo que dijimos fue, todos esos mandatos que tiene la CMA1 no los vamos a tomar en Marruecos, primero porque no hemos alcanzado ni a charlarlo, ni siquiera hay borrador de las decisiones, pero segundo porque hay muchos países por fuera que están todavía en sus procesos de ratificación, es que no había pasado ni un año. Entonces dijimos, va para 2018. En la COP del 2018, la CMA1 va a adoptar el libro de reglas y cierra su primera sesión. La del 2019 será la CMA2. Y si Colombia no ha ratificado para ese momento, otra vez no depende solamente del Ejecutivo, pues simplemente no somos parte de ese proceso de toma de decisión, y eso nos va a pasar con Minamata, que es el de Mercurio, y es gravísimo. El de Minamata va a entrar en vigor este año, y Colombia pasó primer debate antes de ayer. Entonces es un poco frustrante, pero quiero explicarles que ese es el proceso y esa es la razón por la que se demora tanto. Paso a las provocaciones. El Acuerdo de París no es soft law, bajo ninguna teoría del derecho internacional. Es un acuerdo. Estamos hablando justamente de la ratificación. Es un tratado de derecho duro, si no, no se ratificaría. Punto. Ahora, sí hay una diferencia en la flexibilidad y lo duras que son las disposiciones internas. Ustedes no saben la pelea tan brutal en la negociación, por si una cosa decía, los países deberán, o los países deberían, o los países podrán. A muerte es esa pelea. Los verbos en inglés son shall y should. Y eso, mejor dicho, dio para horas de negociación. Hay muchísimas disposiciones en el tratado que son las partes deben tal cosa. Entonces, el tratado es derecho duro, lo estamos ratificando.
Hay disposiciones que son de derecho duro, hay disposiciones que son procedimentales y hay disposiciones que no son procedimentales, pero sí son obligaciones de medio. Se me acabaron los 10 minutos y voy a hablar más rápido. Entonces, súper importante aclarar eso. Otra cosa que quería aclarar, claro que tiene doliente el tema de cambio climático. Obviamente hay una diferencia respecto al protocolo de Kioto. ¿Qué hizo el protocolo de Kioto? Puso en el tratado las metas de los países desarrollados y les dijo, ustedes reducen eso. Eso era políticamente imposible en el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, y ahí voy a lo de CBDR, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y hago también una precisión. Así lo dice los principios de Río, responsabilidades comunes pero diferenciadas. La colita que le puso la Convención Marco de Naciones Unidas no es la de las circunstancias nacionales, es la de respectivas capacidades. Y hace totalmente lo contrario que quitar responsabilidad. Lo que hace es decirle a los países en desarrollo, que suelen decir, ah, qué pena, señores desarrollados, ustedes que emitieron todo en la época de la industrialización, cosa que es cierta, tienen una responsabilidad histórica por las emisiones que hoy están causando el problema. Luego, resuélvanlo. Eso es lo que ellos usan, responsabilidades comunes pero diferenciadas, para decir, ah, ustedes tienen una responsabilidad histórica, resuélvanlo, y a mí me dan plata para adaptarme. Lo estoy poniendo un poquito caricaturesco, pero no está tan alejado de una intervención de esos países. ¿Qué hace responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas? Es, bueno, hay una responsabilidad histórica, de acuerdo, pero ustedes, señores, tienen hoy en día una capacidad para hacer algo al respecto. Entonces vamos a hacer todos algo al respecto en la medida de nuestras capacidades. Cosa que significa grandes emisores en desarrollo, India, Sudáfrica, Brasil, China, entre otros. Por favor, nos ponemos a trabajar. Entonces, de hecho, eso es súper importante y Colombia se da la pela a muerte para que siempre que aparece CBDR tenga la colita del RC. Y a los países de la extrema del mundo en desarrollo se muerden un codo de la piedra con el RC, pero así quedó en la convención. Entonces, eso también muy importante aclararlo. Sí tiene doliente, porque claro, cuando ustedes le dicen al mundo en desarrollo, señores, ustedes que se están desarrollando, nosotros que tenemos una responsabilidad histórica, aunque haya una capacidad actual, súbanse al bus de tener que reducir emisiones con lo que cuesta eso, que tal vez ya lo hablaremos ahora, pues el mundo en desarrollo dice, no, momentico, porque es que nosotros no tenemos la capacidad de ustedes, nos estamos todavía desarrollando y eso va a implicar algo de emisiones. Claro, ahora hay unas tecnologías nuevas, pero tenemos que mirarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió ese componente tan duro del top-down de esto es lo que ustedes van a reducir. ¿Por qué se sacrificó eso? Para que no fuera un compromiso solamente de los países desarrollados, sino que el mundo en desarrollo, que tiene de los más grandes emisores hoy en día, de los más grandes emisores son en desarrollo. Entonces, ¿qué se hizo? Sacrificar el componente top-down de Kioto, tan duro, y decirles a los países, todos ustedes tienen una obligación, no es si quieren, todos tienen una obligación, se devuelven, preparan la contribución nacional, me la traen, y eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Y además me la tienen que actualizar cada 5 años y volverla a traer. Y además vamos a hacer un evento, que ese sí es el Global Stocktake, que es un evento que va a ocurrir cada 5 años, empezando en el 2023, en donde se va a mirar cómo va la implementación del tratado. Cosa que tampoco le gusta a muchos países, fue una de las grandes banderas de Colombia y uno de nuestros grandes orgullos en la negociación. ¿Cuáles son los 5 grandes elementos del acuerdo? Y ya cierro con esto, no sé si haya preguntas. Primero, ya los conté algunos, es de aplicación universal. Hay países que no han ratificado y hay países que no van a ratificar. Nicaragua no firmó, Nicaragua no va a ratificar, Nicaragua salió furioso de la COP21, pero furiosos de la COP21, y en todos los demás escenarios multilaterales donde se menciona el Acuerdo de París, nos han obligado a introducir texto que dice, que es una redundancia legal, que dice que el Acuerdo de París solo es aplicable a quienes lo ratifiquen, que es como obvio, pero no importa, a ellos les da paz porque ellos ni lo firmaron, ni lo ratificaron, ni lo van a hacer y lo quieren dejar así de claro. Esa es una historia muy larga que no alcanzo a echar. El tema de la ambición, muy importante, muy difícil de lograr. El artículo 2 tiene 3 objetivos, uno de mitigación, como con 3 paticas que después se desarrollan en el artículo 4 de mitigación. Tiene la mención a los 2 grados, tiene la mención al 1.5, que ustedes no saben lo difícil que es meter 1.5 en los textos de negociación. Miren, llevan años de negociación. Pues quedó el 1.5 en el Acuerdo de París, quedó el peaking,
como el tope de las emisiones, y quedó que deberíamos ser, ay, qué pena que no me sé todos los términos en español, net zero, que deberíamos ya tener unas emisiones netas para finales del siglo. Quedó un acuerdo, un objetivo de adaptación, eso nunca antes había pasado. No es duro, porque la adaptación no sabemos todavía cómo se mide duro, o sea, yo no puedo decir, reduzcanme en un 10% de la vulnerabilidad, no, esos datos, esa métrica no la tenemos todavía, pero hay un objetivo global de reducir la vulnerabilidad y aumentar la adaptación. Y hay además, también Gran Guerra, texto de Colombia, un objetivo de finanzas, que dice que uno de los objetivos del Acuerdo de París es que el flujo de finanzas empieza a ser cada vez más acorde con un desarrollo sostenible bajo en carbono. Entonces, eso todo, digamos, es supremamente importante y además tiene un mecanismo de ambición, que es lo que les mencionaba, el Global Stocktake. Miren, la gente salió 20 años más vieja de esa negociación, nadie quiere volver a negociar un Acuerdo de París, y dijimos, establezcamos un mecanismo que permita que esto funcione por décadas. ¿Cuál es ese mecanismo? Señores países, ustedes van a la casa, nos presentan una contribución nacional, cada 5 años nos reunimos otra vez y ustedes la traen sobre la mesa. Eso va a ser en los ceros y 5, 20, 25, 30, 35, no. Además, en la mitad de ese periodo, o sea en el 2023, y cada 5 años vamos a hacer un Global Stocktake, en donde vamos a mirar cómo vamos. Y ustedes, señores, por favor, cojan esa información del Global Stocktake y úsenla para preparar sus contribuciones nacionales. Porque pues el Stocktake lo que va a decir es que no estamos haciendo lo suficiente, y pues por favor traten de aumentar la ambición en sus esfuerzos nacionales. Cosa que si igual se los dijeran desde arriba, pues hay menos apropiación del tratado también. O sea, es un trade-off, era una negociación y pues tiene pros y contras. Okay. Lo tercero, el tema de adaptación. Quedó bien fuerte, quedó con muchos elementos que Colombia quería, que como acaba de ocurrir no hace menos de 2 semanas y hace como 2 días, claramente no hemos podido todavía adaptarnos al cambio climático acá, ni al fenómeno de la niña, ni al fenómeno del niño, y todavía hay mucho por hacer a pesar del esfuerzo enorme que hacen las entidades. Entonces nuestro punto siempre ha sido, de pronto la mitigación era el único problema hace 20 años. Hoy, por favor, hablemos de adaptación, porque ya estamos tarde para mitigar y ya hay pérdidas y daños, y qué vamos a hacer con eso. Y quedó un artículo de adaptación bastante robusto, que nos gusta mucho para la posición que llevábamos de Colombia, que funciona muy bien. Hay obligaciones de transparencia y hay un artículo sobre cumplimiento, que hay una persona del IDAM que tal vez nos pueda contar más. Es supremamente difícil reportarle a la convención, cuesta mucha plata. Colombia ya lo hace. Colombia está en este momento preparando su tercera comunicación nacional y vamos para el segundo BUR. Y vamos para el segundo BUR, que es la comunicación bienal en la que está el inventario de gases de efecto invernadero. El IDAM es el encargado de hacer eso en Colombia. Cuesta mucha plata, cuesta mucho tiempo, y también eso está separado en la convención. El tema de la universalidad, ya voy a acabar, se desdibujó en muchos aspectos que eran importantes para Colombia. La convención tiene 2 mundos: señores desarrollados, señores en desarrollo. Señores desarrollados tienen obligaciones duras de reducción, señores en desarrollo hagan lo que puedan. Señores desarrollados me reportan duro, cada 2 años, con datos no más viejos de 2 años y con estos estándares. Señores en desarrollo me reportan con datos de hace 4 años y somos más laxos. Y todo es así en la convención. Y logramos que el Acuerdo de París, y esto era muy importante, desdibujara eso en muchas cosas. Por ejemplo, en que todos tienen que presentar una contribución de mitigación. Eso así, sacada del estadio. Pero lo otro, por ejemplo, en las obligaciones de reporte, que se dijo, vamos a tener un sistema común de reporte en un proceso progresivo. Donde yo le diga al IDAM que le toca reportar mañana como a los desarrollados, se me infartan todos, con toda la razón. Y eso que Colombia es de los países que tiene capacidad para reportar. Entonces, ¿qué dijimos? Los desarrollados reportan como reportan, y los en desarrollo vamos acercándonos a mejorar nuestras calidades y nuestros tiempos y, digamos, vigencia de la información que estamos reportando de manera más progresiva. Y lo último es el tema de finanzas. Uno de las grandes... ¿cómo se dice cuando no se cumple una expectativa? Una de las grandes decepciones de muchos países, sobre todo en desarrollo, porque quedó un poco más suave de lo que muchos querían, pero quedó, y quedó, pues, no hay una obligación. El único tratado internacional ambiental que tiene una obligación dura de contribuciones es el de Montreal, de ozono, que funciona divino por eso. Y obviamente los países desarrollados jamás van a volver a permitir que algo así pase.
pero por eso el de Montreal funciona muy bien, es un caso muy interesante. Pero quedó un artículo de finanzas y de construcción de capacidades y desarrollo y transferencia de tecnología para el tema. Entonces, eso es lo más importante del tratado. Quería hacer las precisiones respecto de la introducción, porque sé que tal vez visto desde afuera es fácil como confundir cosas y leerlas tal vez no de la manera más precisa y me alegra haber estado acá para aclararlo,